Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Una vez más, con ustedes, mis muy amados, desde sus hogares, desde sus vehículos o donde ustedes nos estén sintonando, ¿verdad? Estamos aquí transmitiendo en vivo, gloria a Dios, en Noches de Discipulados, Noches de Discipulados. Estas son las noches donde nos buscamos como tener un en vivo, y en este en vivo siempre toco temas que son importantes, que nunca los toco con la iglesia local. Usualmente los temas que toco aquí nunca los voy a predicar en nuestra iglesia local. Así que lo que usted aprende aquí, hay grandes posibilidades que no lo voy a enseñar en la iglesia local, porque son a estos en vivos le llamamos noches de discipulado. Ya tenemos varios años con esto. Comenzamos a hacerlo primeramente dentro de la iglesia y ahora lo estamos haciendo en vivo y los estamos transmitiendo. Antes no los transmitíamos. Así que cosas buenas pasaron, ¿verdad? Durante todo el cambio que tuvimos en las iglesias cuando no se nos permitió llegar a las iglesias a causa de la gran pandemia que estábamos todos enfrentando, pero aprendimos muchas cosas. Aprendimos de que la transmisión de la palabra de Dios todavía puede llegar al corazón de los hijos de Dios cuando todos los pastores locales de cada congregación hacemos nuestro esfuerzo para que llegue la palabra de Dios a los corazones de cada uno de los hijos de Dios. Muy bien, mis muy amados, así que todos listos con sus Biblias, todos listos, gloria al Señor, con la palabra de Dios, con un bolígrafo, con una libreta para aquellos que quieren aprender. Yo como pastor siempre le digo a los hermanos, tú no vas a una escuela sin cuadernos, sin libretas, sin bolígrafos. Y la mayoría de la gente, por alguna razón, gloria a Dios, piensa que cuando se va a exponer la palabra es como ir a un parque. No, cuando se va a exponer la palabra no es como ir a un parque, es como ir a una escuela. Y cuando tú vas a la escuela, llevas tus cuadernos, llevas tus libros, llevas tu bolígrafo para apuntar, subrayar y hacer toda clase de nota. Así que yo te recomiendo, si tú no estás acostumbrado, que cuando vas a la casa de Dios o hay una transmisión en vivo, de tener tu libreta para apuntar tus notas, te recomiendo grandemente que lo hagas, que es la única manera que tú vas a aprender completamente y vas a poder recordar las palabras y las instrucciones que se dieron en cada una de las enseñanzas. Así que hoy, ¿qué estaremos viendo? Bueno, mis muy amados, hemos tomado, ¿verdad? Esto de los ministerios del nuevo pacto y hemos hablado de tantas cosas dentro de ello. Y empezamos después de eso un tema donde comenzamos a hablar también de la leche espiritual. Y en este tema de la leche espiritual ya hemos dado tres partes. Pero voy a hablarle hoy, gloria al nombre de Jesús, de la cuarta parte acerca de esto de la leche espiritual, y quiero llamarle a esto de la leche espiritual un subtítulo que le pondría por nombre la leche espiritual en el ministerio profético. La leche espiritual en el ministerio profético. Y yo quiero que vayamos todos a un libro que se llama Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, que se encuentra en el capítulo 5. Vamos a leer el capítulo 5. Cantar de los Cantares se encuentra en el Antiguo Testamento o en el primer pacto, como algunos le llaman también. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a leer una porción de la escritura en Cantar de los Cantares desde el capítulo 5. Vamos a estar leyendo el versículo 11 y el versículo 12. ¿Estamos ahí, mis muy amados? Rápidamente, por favor, no se me duerma el día de hoy. Ahí en Cantar de Cantares, en el capítulo 5, versículo 11 al 12, necesito los versículos en la pantalla que no se están transmitiendo en las pantallas. No sé por qué no tenemos el versículo en la pantalla. Oh, muy bien, ahí está. Gracias. Gloria a Dios. Muy bien, ahí tenemos siempre dos versiones, ¿verdad? La Nueva Versión Internacional y la Reina Valera. Gloria a Dios. En Cantar de los Cantares nos dice el verso 11. El verso 11, gloria a Dios, y el verso 12.
Así dice la palabra de Dios y escrita está en el nombre poderoso de Jesucristo, dándole la gloria al Padre y glorificando al Santo Espíritu de Dios. Voy a leerlo primeramente de la Reina Valera. Dice, su cabeza como oro finísimo. Su cabeza como oro finísimo. Sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados. En la Nueva Versión Internacional nos dice, su cabeza es como oro puro, su cabellera es ondulada y negra como un cuervo. Sus ojos parecen palomas posadas junto a los arroyos, bañadas en leche, montadas como joyas. Gloria al nombre de Jesús. Muy bien, así que leímos el verso número 11 y el verso número 12. Gloria a Dios. Pero en el verso número 12 va a ser donde nos vamos a estar concentrando. Fíjese bien, ahí donde nos vamos a estar concentrando. Ahí nos dice, gloria a Dios, en el verso número 12, nos habla de lavarse con leche. Nos habla de lavarse con leche. Y esto de lavarse con leche es un simbolismo. Tenemos que entender que en la palabra de Dios se encuentran en los libros proféticos, en los libros de los Salmos, en Cantar de Cantares, especialmente en el libro de Apocalipsis, hay mucho simbolismo. Pues aquí encontramos uno, cuando se habla de lavarse con leche. Y cuando esto nosotros lo entendemos y lo estudiamos y nos damos cuenta que esto es un simbolismo, gloria a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque con toda seguridad yo puedo decirle esto, que usted nunca mandaría a nadie a lavarse los ojos con leche. ¿Verdad que nunca lo haría? ¿Verdad que usted nunca mandaría a ninguna persona a lavarse los ojos con leche? Pero ahí lo encontramos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios nos dice que se lavan con leche. ¿Ok? Ahora, cuando yo veo esto, gloria a Dios, ahí no solamente veo que se tienen que lavar con leche, pero lo que se tienen que lavar con leche son los ojos. Observe bien que la primera palabra que encontramos ahí en el verso donde nosotros leímos, en el verso 12, son los ojos. Y después que encontramos los ojos, encontramos que se tienen que lavar con leche. ¿Ok? Con leche. Dos cosas importantes de notarla. Ahora, yo pienso que esto es de carácter profético. ¿Y por qué yo pienso que es de carácter profético? Porque algo iba a pasar, proféticamente hablando, si nosotros entendemos que la palabra primaria que nosotros recibimos en nuestros primeros años de cristianismo es la palabra leche. Hemos estado hablando ya por 3 semanas acerca de la palabra leche. Hemos también aprendido que nosotros en nuestros primeros semanas, nuestros primeros meses y aún en nuestros primeros años nos tienen que dar la leche. Aquí, en este libro de Cantares, encontramos dos cosas. Primeramente los ojos y después que los ojos se deben de lavar con leche. Entonces, ahora pongámonos a pensar un poco. ¿Qué es lo que nosotros miramos? Que aquí, en Cantar de los Cantares, se nos está mostrando que aquí hay un ministerio profético en ese verso. Ahora, primeramente, les recuerdo que lo primero que nosotros notamos fueron los ojos. Tenga eso en mente, los ojos. ¿Y qué tienen que ver los ojos? Lo primero que tiene que ver cuando nosotros leemos la palabra y miramos los ojos en la palabra de Dios, tiene que ver con visión. Ahora piense usted, los ojos tienen que ver con visión. ¿Cierto o no? La persona que no puede ver, no puede obtener una visión de lo que está enfrente de ellos. Entonces,
Aquí en Cantante de Cantares, cuando nos habla de los ojos, nos está hablando de visión. Ahora, en Primera de Samuel, para aclarar esto un poco mejor, en Primera de Samuel vamos a encontrar algo bastante interesante y vamos a ir para allá, que es cuando el profeta Samuel, siendo todavía un joven de aproximadamente 12 años, estaba siendo instruido desde su niñez por el sacerdote Elí. Elí ya era un hombre bastante anciano. Elí había perdido la visión, ya era un hombre ciego, pero se encontraba en medio de él un joven de 12 años que sí podía ver, no como Elí, que a Elí le faltaba ver. Pero algo interesante es que de pronto nos vamos a través del tiempo y nos vamos a ver qué es lo que nos dice Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1. Fíjate bien lo que nos dice Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1. Dice Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Elí era el sacerdote que había perdido la vista. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor. Escucha bien lo que estás leyendo. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Cuando nosotros estudiamos completamente que Elí estaba criando a Samuel, a Samuelito, y nos damos cuenta que Elí había perdido la vista y ya tenía problemas de sordera que no escuchaba. En ese capítulo, cuando comenzamos a estudiarlo, nos damos cuenta que ahí Samuel escucha por primera vez la voz de Dios llamándole. Cuando yo pienso en esto, me doy cuenta que se encontraba un hombre de Dios, pero este hombre de Dios había perdido la visión y había perdido el oído. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en este verso? En este verso, con claridad, Dios nos está enseñando que en esos tiempos, cuando Elí había envejecido y cuando Samuel estaba creciendo, había una falta de palabra profética. Falta de palabra profética, por lo cual no había visiones con frecuencia. Eso es exactamente lo que nos dice el versículo 1 del capítulo 3. Ahora, es catastrófico, mi muy amado y amada, para un pueblo que no haya palabra profética y que no haya visión con frecuencia. No solamente para un pueblo, como se encontraba en Primera de Samuel capítulo 3, pero también para una familia. Y no solamente para una familia, mis muy amados, sino para un hijo de Dios. Ahora miremos nosotros qué tan importante era esto, para que usted se dé cuenta que cuando no hay palabra profética, no hay visión, y esto es catastrófico. En Proverbios capítulo 29, versículo 18, y recuerde que todo esto empezó con Cantar de los Cantares, empezó con los ojos siendo lavados con la leche. En Proverbios capítulo 29, versículo 18, mira lo que nos dice aquí. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. En otras palabras, la versión Reina Valeria dice perece. Donde no hay visión, el pueblo se extravía, o sea, perece. Dichosos los que son obedientes a la ley. Ahora, cuando nosotros estudiamos esta palabra, nos damos cuenta que la palabra extraviarse o la palabra perecer que encontramos en Proverbios capítulo 29, versículo 18, en el original significa aflojar. Entonces, donde no hay visión, el pueblo se afloja. Por lo tanto, gloria a Dios, el pueblo se expone
el pueblo está descubierto porque el pueblo se ha aflojado. Por eso, mi muy amado, los ojos del profeta tienen que ser bañados, lavados con la leche, como lo encontramos en Cantar de los Cantares. Pero ¿con qué tipo de leche, pastor? Ya dijiste que esto no es una leche física, sino que es un simbolismo espiritual, con la leche divina, con la leche no adulterada, con la leche de la palabra doctrinal, con la leche que proviene del cielo. Recuerde que nosotros estamos fundamentados bajo los 5 ministerios que Dios estableció para con su iglesia en Efesios. Esto lo estudiamos desde un principio nosotros. Y nosotros nos dimos cuenta que esta leche es completamente necesaria. Esta leche era la doctrina básica que uno recibe en los primeros años. Y ahí, en esa leche que es necesaria, de esa doctrina básica que debemos de tenerla todos los hijos de Dios, nos sirve para desarrollar ¿a quién? Aquel ministerio profético que se tiene que levantar en cada iglesia. ¿Por qué? Porque se necesita desarrollar el don divino que el Señor ha depositado en la vida de aquella persona que Dios la llama a profetizar. Nosotros entendemos que la doctrina es necesaria en cada uno de los ministerios establecidos. Para cada uno de nosotros, para que un siervo sea formado, para que un siervo crezca y se desarrolle, para que verdaderamente lleguemos a la plenitud de las verdades bíblicas, de la verdad de la palabra del evangelio de Jesucristo. El profeta, mi muy amado, así como el pastor, así como el maestro, así como el evangelista, así como el apóstol, deben de ser preparados. Pero ¿cómo nos preparamos todos? Si no con la leche primaria. ¿Y cuál es la leche? ¿De dónde se extrae la leche? ¿De un pensamiento? No. ¿De una palabra que no puede ser probada? No. La leche se extrae de la misma palabra de Dios, de las escrituras, de lo que usted y yo llamamos la Biblia. Los ministerios proféticos, mi muy amado, son completamente importantes. Pero el ministerio profético y todos los demás son bastante delicados. Hoy me estoy concentrando en el ministerio profético. ¿Por qué? Porque el ministerio profético no solamente recibe la palabra de revelación. ¿A través de quién? A través de la unción divina del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Cuando la unción del Espíritu Santo desciende sobre el profeta, gloria a Dios, ¿qué es lo que tiene que pasar? Primeramente, el profeta tiene que confrontar la palabra. ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo confrontar la palabra? La palabra recibida en ese momento en su corazón. ¿Tiene que ser qué? Tiene que ser confrontada ¿con qué? Con la misma palabra escrita. Escúchame bien y voy a ir bastante despacio para que tú entiendas. Cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios recibe una palabra profética, lo primero que tiene que hacer es confrontarla con la palabra escrita. ¿Por qué? Porque el profeta, el hombre de Dios, el que va a profetizar, la profetisa que se va a levantar en ese momento a profetizar, no puede entregar una profecía, un mensaje, una palabra de ciencia, una palabra de revelación sin antes haber consultado la palabra escrita. Porque la palabra escrita es el fundamento. La palabra escrita es lo que marca si es verdadero o es falso aquella declaración. En otras palabras, un profeta puede venir a nosotros diciendo cualquier tipo de cosas bonitas
o cualquier tipo de cosas cuestionables. Cualquier hombre puede acercarte. Yo he escuchado tantas historias a través de los años que de pronto alguien iba caminando en algún lugar y alguien se le paró, sea un hombre o una mujer, y le comenzó a profetizar. Y que le dijo, así dice el Señor. Declaró esta supuesta profecía. Y de pronto aquel hijo de Dios se la creyó. ¿Por qué? Se la creyó porque ese hijo de Dios nunca ha sido instruido. Nunca ha sido instruido a que no se puede creer a todo, a toda declaración que una persona declara sobre tu vida. En primer lugar, tú ni siquiera conoces a esa persona. Tú ni siquiera sabes que tiene un ministerio profético. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que recordar nosotros que se levantan muchos antiministerios. En otras palabras, ministerios que salen de la nada. Ministerios que no han sido llamados por Dios. Ministerios que no vienen de Dios, sino para engañar y a confundir al pueblo. Usted tiene que entender como hijo de Dios que usted no puede escuchar dos voces proféticas. Solamente una voz profética es la que usted debe de escuchar. Y la voz primaria que usted debe de escuchar es la voz de su propia casa. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Nosotros tenemos que prepararnos primeramente como ovejas, con las leches espirituales que hemos estado nosotros recibiendo y siendo instruidos. La razón por qué tanta gente es confundida en la profecía y engañada es porque nunca se alimentan de la leche primaria. Le quieren creer a cualquier persona que tiene miles de seguidores. Ellos piensan que porque tienen el montón de seguidores en las redes sociales, son profetas. No, mi amado, está comprobado que la mayoría de las personas, la mayoría son las que están equivocadas y solamente un remanente pequeño es el que verdaderamente contiene y somos recipientes de aquellas verdades bíblicas. Nosotros tenemos que aprender a discernir aquello. Tú sabes que la Biblia nos demanda a nosotros verdaderamente a discernir toda palabra que sale de la boca de cualquier persona. Hoy es muy famoso meterse en el internet y escuchan a fulano de tal y a sutano de tal y a julanita de tal y a sutanita de tal, y de pronto anda la cabeza toda revuelta y allá ve el pobre pastor a tratar de desenredarle los pensamientos a la gente, porque en vez de estar escuchando a sus pastores, están escuchando a un montón de gente diciendo un montón de disparate. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Fíjate bien lo que dice esto. Yo soy un creedor de los ministerios. Yo soy un creedor de la profecía. Yo creo en la palabra profética. Pero fíjate bien lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Escúchalo todo. Retén lo bueno y desecha lo malo. Una vez más lo voy a decir. Escúchalo todo. Retén lo bueno y desecha lo malo. ¿Qué es lo que significa esto? Pero ¿cómo vamos a retener lo bueno si no sabemos lo que es bueno? La mayoría del tiempo la gente lo que retiene es lo malo. Y retiene lo malo porque le encanta seguir a la gente que es popular. Le encanta seguir en las redes sociales a la gente que lo sigue una gran multitud. Y ellos piensan que tienen que escuchar todo lo que ellos dicen y retener todo lo que ellos enseñan. Y de pronto se encuentran en graves problemas. Porque venimos pastores como yo y comenzamos a predicar la palabra y comenzamos a enseñar lo que la Escritura dice. Y de pronto la gente se comienza en ese momento a sorprender, porque no fue exactamente lo que escucharon en el internet.
No fue exactamente lo que dijo aquel predicador popular, aquel que tiene 20,000, 50,000, 70,000 personas en sus iglesias. Y se dan cuenta que verdaderamente los habían distorsionado. Entonces es nuestro deber como hijos de Dios escucharlo todo, pero solamente retener lo bueno. Y retener lo bueno no es lo que nos conviene en el sentido de las conveniencias, sino retener lo bueno, lo que ha sido confirmado bíblicamente en la palabra, y que verdaderamente una pieza se une con la otra. En otras palabras, no son pensamientos humanos, sino es completamente la doctrina que la palabra enseña. Aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo inspiró la carta a los tesalonicenses y cómo el Espíritu Santo le pone a escribir al apóstol diciéndole que les escriba, que escuchen todo. Él no está diciendo no escuchen nada, escuchen todo, les dice, pero solamente retengan lo bueno y desechen lo malo. Por ejemplo, si un profeta, dice la escritura, si un profeta les dijere, vámonos detrás de dioses extraños que no conociste, ni tú ni tus padres, entonces dice la escritura, tenemos que reprenderlos. Imagínate si alguien se levantara y de pronto te dice, vámonos para allá. Vámonos a dioses extraños que no conociste, ni tú ni tus padres. Entonces la escritura nos dice que tenemos que nosotros reprenderlos. Si el profeta habla en contra de la jerarquía espiritual que Dios ha puesto, hay que ponerlo en su lugar. Si un profeta te dice, viene una prueba sobre ti, tremenda, que no podrás sobrellevar, hay que reprenderlo, pues la Biblia dice que no ha de venir prueba sobre vosotros mayor de la que nosotros podamos llevar. ¿Ya te fijaste? Pero ¿qué es lo que hace esta gente? Al no saber la palabra, al no estudiar la escritura, se dejan llevar de toda palabra que cualquier persona dice que son profetas y son engañadores. Están confundidos y confunden a todos sus seguidores. Entonces, nosotros tenemos que saber qué. Tenemos que saber la leche espiritual. Tenemos que saber la doctrina bíblica. Solamente Jesucristo salva. Solamente por la fe y no por las obras. Solamente en Cristo hay salvación, no en ninguna denominación, no en ninguna organización, por más grande que sean. Cristo es la salvación. Es importante entender todas estas cosas, porque si un profeta se acercara a ti y te dice que tiene una palabra de parte del Señor, pero después pasan los días y no ocurre nada, entonces verdaderamente ese profeta, ¿qué es lo que estaba haciendo con usted? Lo único que estaba haciendo, estaba tratando de inquietar su corazón. Verdaderamente lo dejó confundido. En una ocasión yo tuve una experiencia como pastor. Unos hermanos andaban ahí en la ciudad de San Francisco y de pronto llegaron conmigo diciéndome que alguien les había profetizado y que a uno le había dicho que iba a ser pastor. Después a su compañera que iba a ser una profeta y que al otro, y bueno, y después de ahí ellos salieron tan creídos de eso y de pronto comenzaron a decirle a otros y también a poner ministerios que Dios no había puesto sobre ellos, ni había establecido sobre ellos. Y de pronto le dijeron a otros, ellos mismos, que este iba a ser un evangelista. ¿Saben lo que pasó? Formaron su propio grupo. Quisieron
quisieron llevarse aparte de la congregación. Gracias a Dios que no confundieron a la mayoría, pero causaron una confusión a muchos de mis hermanos. Y a causa de no saber verdaderamente quién es la voz profética, quién establece los 5 ministerios, sino el Espíritu Santo, y quién verdaderamente es el pastor en la casa de Dios, y no alguien que se levanta diciendo que es un profeta y de pronto se levanta y pone mano. He escuchado tantas historias de tantas iglesias, de tantos pastores, que de pronto se levanta alguien profetizando, diciendo una cosa y la otra, y de pronto al pastor lo quieren sacar al pobre de la propia iglesia. Es increíble la gente, como no ha bebido leche pura, limpia de la palabra de Dios, andan creyendo a cualquier ministerio que se encuentra afuera, escuchando a cualquier persona de vamos para acá, vamos para allá, mira aquí, mira aquí allá, y al final terminan confundidos porque se dejaron confundir de aquellos falsos profetas, no de Dios, sino del maligno. Así que nosotros tenemos que entender que tú y yo tenemos la autoridad del Señor. ¿En qué? En la iglesia local, donde nosotros recibimos la cobertura. Nosotros no podemos buscar una cobertura fuera de nuestra iglesia local. Tú tienes que entender eso. ¿Ok? Que las bendiciones de Dios, gloria a Dios, tienen que discernirse. Tenemos que ver nosotros lo que es verdadero y lo que es falso. La profecía fue dejada ¿para qué? Para exhortar. Escucha bien, ¿para qué fue dejada la profecía? Para exhortar, para edificar, para consolar y no verdaderamente para causar una división y un daño. Cualquier palabra que trate de dividir una congregación, cualquier palabra que trate de dividir a un pueblo, no es una palabra de Dios. La mayoría de las divisiones en las iglesias son causadas por la gente de adentro, pero son gente confundida que alguien más de afuera le dijo alguna locura. Y al no quererse sujetar a los ministerios ya establecidos en su iglesia local, comienzan a causar divisiones en la iglesia local, dispersando a las ovejas del Señor, causando daños fatales. Al final, estas personas que dijeron que habían recibido profecía y que uno iba a ser un pastor y la otra iba a ser una profeta, ¿saben lo que pasó? Se separaron, ni siquiera quedaron juntos ellos. Imagínate, ¿fue esto de Dios? Absolutamente que no. Era el Espíritu Santo diciendo eso en los labios de ese hombre que ni siquiera conozco yo. Absolutamente que no. Porque el Espíritu Santo no obra de esa manera. El Espíritu Santo no divide. El Espíritu Santo no causa divisiones en las iglesias del Señor. El Espíritu Santo escudriña los corazones de aquellos vasos escogidos por Dios. Dios manda los ministerios para su iglesia, para que se levanten vasos escogidos, ministerios de maestros, ministerios de pastores, ministerios de evangelistas, ministerios proféticos, ministerios apostólicos, pero de adentro se tienen que levantar y todos tienen que estar sujetos a la voz del hombre de Dios. Así que cuidado, no te confundas, mi muy amado y mi muy amada. Recuerda que aquí nos manda cantar de cantares, alabarnos con leche los ojos, para que nosotros podamos ver. ¿Y qué es lo que tenemos que ver, pastor? Cierro con esto. Tenemos que ver lo que está escrito en las escrituras y todo el tiempo rectificarlo con nuestro pastor local y decir, pastor, quiero que usted me explique esta palabra, y rectificar todo con tu pastor local.
Yo todo el tiempo le digo a todas las ovejas que yo pastoreo, no causamos nosotros divisiones en ninguna casa de Dios. No tomamos ovejas de otras congregaciones, sino que formamos discípulos de aquellos que todavía no han sido llamados por el Señor. Allá afuera hay un lago, un mar de gente que necesita el evangelio. En esos tenemos que concentrarnos para nutrirlos y darles el evangelio, y que un día comiencen a tomar la leche que el evangelio ofrece. Así que, mi muy amado, lavémonos los ojos con la leche de la palabra de Dios, y no creamos a cualquier ministerio profético porque tiene muchos seguidores o porque tienen carisma. Quiere decir, palabra que da picazón al oído, pero verdaderamente hay engaño dentro de ellas porque no conocemos bien lo que escrito está. Mi amado, en el nombre de Jesucristo, mi anhelo es de que esta palabra la hayas entendido y que esta palabra la reciba dentro de tu corazón y que esta palabra te haya abierto tus ojos. Hoy la palabra te lava los ojos. Esta es la leche que lava los ojos de los hijos de Dios, para que ninguno de nosotros seamos engañados ni engañemos a nadie más. Para que ninguno de nosotros andemos prestando oído a otros lugares, escuchando otras enseñanzas, y para que cualquier persona que trate de jalarnos para otro lado, lo identifiquemos como un falso, porque el único que causa división es Satanás. Él dividió el reino. Él trató de llevarse una parte de los ángeles. Él es el padre de la mentira y el que divide al pueblo de Dios. Pero una persona que tiene el Espíritu Santo, una persona que es de Dios, no divide a un pueblo, ni tampoco se roba las ovejas de un lugar para llevárselas al otro, porque eso es un robo y los ladrones no heredarán el reino de Dios. Yo como pastor siempre he enseñado a todos los discípulos del Señor, a todos los líderes de la iglesia: ganen almas para Cristo, ganen almas para el Señor, instruyan y enseñen, busquen a aquellos que no están congregados, busquen a aquellos que están tirados en las calles y abandonados, golpeados o masacrados porque no fueron bien tomados. Vayan y búsquenlos a ellos, pero nunca, de los nunca, saquen a alguien de sus iglesias locales. Nunca hagan eso, porque eso no es de Dios. Que esta palabra, mi amado hermano, te llene tu vida y tu corazón, y como todo ganador de alma, como todo buen discípulo, salgas y prediques el evangelio y ganes almas para Cristo. Ve a buscar a los perdidos, ve a las calles, a las tiendas, en los trabajos, donde quiera que tú te muevas. El Espíritu Santo te los enseñará, porque necesitamos entender la leche profética, a no creer a cualquier espíritu, a cualquier persona que se para en los lugares y tienen un resto de seguidores. Hay infinidades de personajes hoy en las redes sociales que tienen no cientos, miles de seguidores, y allá va el pueblo no entendido y no instruido a andar poniendo oído a las cosas que no debe de poner oído. Escucha la voz de Dios en los labios de tu pastor. Escucha lo que enseña tu pastor local. Abre tu corazón, estudia la palabra de Dios y ayuda a ese hombre de Dios a hacer crecer ese ministerio donde Dios lo ha puesto a él y donde Dios te ha puesto a ti. En el nombre poderoso de Jesucristo, recibe esta palabra y crece en el evangelio de Cristo Jesús para que nunca seas engañado. Mi muy amado,
en el nombre poderoso de Jesucristo, te bendigo hoy y que esta palabra te haga crecer y enriquezca tu corazón y tu mente y que comiences a madurar en las cosas de Dios y vayas y vayas y vayas a buscar almas para Cristo, que ahí están esperándonos a todos solamente para lanzar las redes al agua y sacar la pesca milagrosa que Cristo Jesús nos ha mandado hacer. No tengas temor, ve a buscarlos, lanza las redes, que de ahí sacarás a aquellos que Cristo Jesús está llamando y se añadirán a la iglesia, como el libro de los Hechos lo dice. Así que, mis muy amados, soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California. Conéctate todos los jueves a las 7 de la noche en nuestros en vivos. Escríbenos por WhatsApp para darte la contraseña si todavía no la tienes. Y si necesitas asistencia en cómo entrar, hay hermanos y hermanas disponibles, especialmente mi hijo, que es una bendición y que siempre está pendiente. Así que, mis amados, Maranata, Cristo viene pronto y hay que estar preparados en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.